Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1346. La divina píldora antigua. Los ojos del dios antiguo Nether-Spring se oscurecieron. Era muy consciente de todo lo que faltaba en los tesoros. Esa es la píldora divina antigua. Algunos de los miembros del Salón del Demonio Celestial reconocieron la píldora divina antigua, y aquellos que sí parecieron sorprendidos y confundidos. Escuché que esta píldora está destinada a los descendientes de los 8 grandes ojos de Dios. Después de tomarlo, uno puede desencadenar el atavismo de la línea de sangre. Incluso hay una posibilidad de despertar recuerdos de la línea de sangre. Un dios antiguo de rango 8 miró la píldora en la mano de Zhao Fen y susurró. Las líneas de sangre persistieron porque el ancestro de la línea de sangre logró cultivarse hasta un nivel desafiante. Después de alcanzar este nivel, utilizaron algún método único para preservar su poder de línea de sangre para que pudiera transmitirse. La línea de sangre no solo podía conferir fuerza y otras habilidades a quienes la poseían, sino también los recuerdos de la línea de sangre de estos ancestros supremos. Había bastantes registros con respecto a tales cosas en el reino de los dioses desolados antiguos. Algún experto despertaría repentinamente sus recuerdos de la línea de sangre y obtendría alguna habilidad milagrosa. A partir de ese momento se volvería invencible entre aquellos del mismo nivel de cultivo. Esta fue también la razón por la cual todos los expertos del reino de los dioses desolados antiguos trabajaron arduamente para mejorar sus líneas de sangre, con la esperanza de que pudieran desencadenar el más alto nivel de atavismo. Pero todo esto dependía de la suerte y la fortuna. También hubo muchos expertos en el reino de los dioses desolados antiguos que lograron alcanzar el nivel más alto de atavismo para su línea de sangre, pero aún no lograron despertar ningún recuerdo de la línea de sangre. La divina píldora antigua fue desarrollada por el Salón del Demonio Celestial. Podría avanzar el nivel de atavismo de la línea de sangre del ojo y despertar recuerdos de la línea de sangre. Los rumores pintaban que la divina píldora antigua tenía habilidades absurdas, un tesoro invaluable. En verdad, este no fue el caso. El costo de crear la píldora antigua divina fue extremadamente alto, pero en la actualidad, quienes la consumieron no mostraron signos particularmente obvios de atavismo de línea de sangre, y ciertamente no habían despertado ningún recuerdo de línea de sangre. Por esta razón, esta píldora era realmente extremadamente baja en valor. El Heavenly Demon Hall, naturalmente, no gastaría una gran cantidad de recursos para desarrollarlo aún más. Todo lo que hicieron fue mantener una sola píldora. Esta píldora no parece ser muy valiosa, Zhao Fen se dijo a sí mismo. Si esta píldora no tuviera precio, los miembros circundantes del Heavenly Demon Hall no mostrarían sus expresiones actuales. Sin embargo, Zhao Fen dejó estas cosas a un lado y tomó la píldora. En un momento como este, ¿qué punto podría haber en tomar la divina píldora antigua? Probablemente ha confundido la píldora antigua divina con una píldora que aumenta la fuerza. Después de todo, el mundo exterior no sabe nada de las píldoras desarrolladas por el Heavenly Demon Hall. Varios de los miembros que sabían sobre la divina píldora antigua se burlaron. Aunque no sé por qué estás tomando la píldora divina antigua en un momento como este, déjame decirte que ni siquiera los mejores descendientes de los 8 grandes ojos de Dios experimentaron mucho efecto al tomar esta píldora, y estás ni siquiera un descendiente de uno de los 8 grandes ojos de Dios. El antiguo dios Nether-Spring se burló. Ya había determinado que Zhao Fen no experimentaría ningún efecto al tomar la píldora divina antigua. ¿Entonces era ese tipo de medicina? Zhao Fen podía adivinar por las palabras de otros el propósito de esta píldora. Si el ojo espiritual de su dios era el 9º ojo de Dios, no era diferente de uno de los 8 grandes ojos de Dios. Esto significaba que los efectos de esta píldora no se reducirían en su línea de sangre del ojo. Pero por las miradas en los rostros de los miembros del Salón del Demonio Celestial, esta píldora no fue tan tentadora incluso para los descendientes de los 8 grandes ojos de Dios. En este momento, Zhao Fen sintió un leve pulso de la bola de plata soñadora en su dimensión del ojo de Dios.
Normalmente, Zhao Fen mantuvo su energía de origen sellada, pero en este momento, la energía de origen en la bola de plata soñadora estaba reaccionando. BZZZZ. El pulso se hacía cada vez más fuerte como si estuviera a punto de romper el sello. Como ese es el caso, simplemente lo deshaceré. Zhao Fen inmediatamente retiró el sello de la bola de plata. Un momento después, la esfera de plata explotó con una luz deslumbrante y soñadora. BZZZZ. Todos los descendientes de God-Elle presentes sintieron de inmediato una energía indistinta de God-Elle. Energía del ojo de Dios, ¿pero cómo? Todos los miembros del Salón del Demonio Celestial, así como el dios antiguo Luolin, se volvieron alarmados hacia Zhao Fen. Esa energía del ojo de Dios no era muy fuerte, pero era demasiado real. ¿Podría su ojo también ser un ojo de Dios? Después de tomar la píldora antigua divina, tal vez se despertó completamente en un verdadero ojo de Dios. Un dios antiguo de rango 8 con más experiencia que la mayoría especuló en estado de shock. A pesar de que él fue quien declaró esta teoría, incluso él no lo creía. Eso es imposible. Este mocoso debe haber tenido un encuentro afortunado que lo manchó con la energía de uno de los 8 grandes ojos de Dios. Mientras tomaba la píldora divina antigua, intencionalmente liberó esta energía para engañarnos. El dios antiguo Nether Spring gritó de inmediato. Todos los descendientes de God-Elle creían firmemente que los verdaderos God-Elles eran sus progenitores. Los descendientes ordinarios del ojo de Dios no sentían nada más que respeto por los verdaderos ojos de Dios. No podía permitir que la energía del ojo de Dios exudada por Zhao Fen afectara la moral de los miembros del Salón del Demonio Celestial. Además, realmente no creía que Zhao Fen poseyera un ojo de Dios. Además, el God-Elle Fusión estaba listo, y la victoria pronto sería suya. Eso debe ser lo que está pasando. ¿Este chico tuvo algún tipo de encuentro afortunado? No es de extrañar que sus técnicas de línea de sangre para los ojos sean tan formidables a pesar de que no es descendiente de uno de los 8 grandes ojos de Dios. Debe haber obtenido algún tipo de tesoro o legado relacionado con los ojos de Dios. La explicación del antiguo dios Nether Spring, aunque solo era una teoría, era extremadamente convincente. Después de todo, era simplemente demasiado ridículo y absurdo para que el ojo de Zhao Fen fuera un verdadero ojo de Dios. Pero Zhao Fen prestó poca atención a toda esta charla. El resplandor de ensueño desencadenado por la bola plateada parecía cambiar algo sobre él. Su mente de repente se volvió clara y tranquila como agua plácida. Sus pensamientos se volvieron mucho más ágiles, y las habilidades de visión más básicas que le otorgó el ojo espiritual de Dios parecieron ser fuertemente impulsadas. Por ejemplo, su capacidad transparente ahora podría ver muchas más cosas, y también podría ver mucho más lejos. ¿Qué está pasando aquí? Zhao Fen estaba aturdido. ¿Era este el efecto de la píldora divina antigua? Estaba seguro de que, si dejaba de luchar y entraba en un cultivo aislado, definitivamente obtendría ganancias significativas. Muere. El dúo del dios del santo diablo recibió la orden del antiguo dios de la primavera abisal y atacó a Zhao Fen. Aunque Zhao Fen reaccionó muy lentamente a esto, sus movimientos fueron mucho más rápidos de lo normal. Swish. Zhao Fen esquivó y se alejó del dúo dios del santo diablo. Ya que no puedo comprender silenciosamente mis poderes, los comprenderé a través de la batalla. Los ojos de Zhao Fen brillaron mientras cargaba contra un dios antiguo de rango 7. Al mismo tiempo, su ojo izquierdo latía con aterradora intención ocular. Ilusión prohibida, mundo perdido. Llama del ojo del rayo del viento. Zhao Fen usó 2 técnicas de línea de sangre para los ojos consecutivamente, y la velocidad a la que las desató lo sorprendió incluso a sí mismo. ¡Cacrac! El atónito dios antiguo de rango 7 fue alcanzado de inmediato por el fuego del alma. Después de un momento de gritos dolorosos, el dios antiguo de rango 7 murió. Ahora que el sello se había deshecho, el ojo de Dios de Zhao Fen era mucho más fuerte. Los dioses antiguos de rango 7 ordinarios no tenían la esperanza de resistir. ¡Qué extraño!
Después de matar a esta persona, Zhao Feng hizo una pausa por un momento. La sensación que tuvo cuando usó esas técnicas de línea de sangre ocular fue muy extraña. Esas dos técnicas de línea de sangre para los ojos inmediatamente terminaron de acumular poder y fueron disparadas tan rápido que Zhao Feng todavía no creía que todo esto fuera real. Fue como si esas técnicas de línea de sangre de los ojos fueran disparadas en el momento en que pensó en usarlas. Tal vez sea porque esas dos técnicas de línea de sangre del ojo son de un nivel más bajo. Esta fue la única explicación que Zhao Feng pudo pensar. Las técnicas de la línea de sangre del ojo eran demasiado bajas, y él también estaba muy familiarizado con ellas, por lo que se desataron a una velocidad mucho más rápida. Además de eso, sin embargo, en su condición actual, desarrolló una comprensión aún más profunda de las dos técnicas de línea de sangre ocular que utilizó en este momento. La llama del ojo del relámpago del viento era una técnica de línea de sangre ocular de bajo nivel. Estaba casi completo y tenía poco margen de mejora. Ilusión prohibida. El mundo perdido también era bastante bajo, pero todavía tenía espacio para crecer en el campo de las artes de la ilusión. Por ejemplo, su poder podría mejorarse mediante técnicas de asalto mental o mediante técnicas que activaron demonios del corazón. Ante este pensamiento, Zhao Feng tomó una parte de su mente y comenzó a modificar Forbidden Illusion Lost World. Ejecución del diablo. Holy Fiery Spirit Sword. Mientras Zhao Feng estaba pensando, el dios del diablo santo lanzó otro ataque. Dos espadas masivas de energía, una negra y otra blanca, barrieron imparablemente hacia Zhao Feng. Jugaré con ustedes dos por un tiempo. Zhao Feng miró hacia adelante, con los ojos llenos de energía caótica. Un momento después, aparecieron estrellas sombrías alrededor de Zhao Feng, ejerciendo una poderosa presión. ¡Crack! Un momento después, una bola retorcida de energía oscura colisionó con los ataques del Devil Saint God. ¡Boom! ¡Bang! Los ataques se enfrentaron ferozmente por unos momentos y luego se desintegraron mutuamente. ¿Cómo podría ser esto? La técnica de la línea de sangre del ojo de este mocoso es en realidad más fuerte que nuestro ataque combinado. El dúo del dios del santo diablo estaba completamente conmocionado. Zhao Feng previamente no hizo nada más que esquivar, nunca trató de tomar ninguno de sus ataques, pero este intercambio le dio al dúo un shock severo. Parece que fue solo una percepción errónea. Zhao Feng ignoró al dios del diablo santo y murmuró para sí mismo. Esta vez, su técnica de línea de sangre ocular no se desató al instante. Pero a pesar de que acababa de verificar que la sensación anterior era una percepción errónea, Zhao Feng todavía no estaba seguro. Dentro de la dimensión del ojo de Dios, la esfera de plata soñadora se volvió lentamente, emitiendo una luz soñadora y deslumbrante que parecía contener todos los colores posibles en el mundo. Ni siquiera Zhao Feng notó que su alma estaba siendo modificada constantemente por esta luz. Maldición. Sus técnicas de linaje sanguíneo son demasiado fuertes. ¿No tiene miedo de que su línea de sangre no pueda soportar que su ojo sea usado así? Algunos de los dioses antiguos de nivel inferior tenían expresiones de miedo. Comenzaron a retroceder, sin atreverse a acercarse demasiado a Zhao Feng. Señor, ¿todavía no está listo? Le envió un mensaje un dios antiguo que conocía el plan del dios antiguo Nether Spring. Si esto continuaba, los otros dioses antiguos serían asesinados, y cuando llegara ese momento, ni siquiera el dios antiguo Nether Spring tendría la fuerza para oponerse al grupo de Zhao Feng. ¿Milímetros? No es bueno. El ojo izquierdo de Zhao Feng de repente sintió algo, e inmediatamente miró a lo lejos. Después de mirar a través de muchos objetos, Zhao Feng finalmente vio a 8 personas ocultas dentro de un dominio. 8 personas y el arte de fusión de ojos de Dios. Zhao Feng de repente hizo una mueca. Siempre había estado en guardia contra este movimiento. En el momento en que su enemigo tenía la intención de usarlo, estaba preparado para interrumpirlo. Sin embargo, Ancient God Nether Spring llevó a cabo este plan en secreto, más allá del rango de detección de Zhao Feng. Ya habían comenzado a usar el God Eye fusionar. Tenía que detenerlo ahora. Swish.
Al hacer este descubrimiento, Zhao Fen inmediatamente parpadeó. «Date prisa y dételo», bramó el antiguo dios Nether Spring. No esperaba que Zhao Fen notara su plan tan pronto. Lo más probable es que no haya problemas en este punto. Para cuando Zhao Fen descubrió los 8, ya habían comenzado a usar el God-Elye Fusionar. Si todo saliera bien, Zhao Fen fracasaría en este intento. Sin embargo, siempre había una oportunidad, y Ancient God Nether Spring no quería tomar esa apuesta. Wosh. El dragón antiguo de la llama de trueno hizo a un lado al dios antiguo Luolin y persiguió a Zhao Fen como un rayo. Dentro del conjunto de ocultación, la energía origen de los 8 descendientes del Ojo de Dios flotaba en el aire. Los 8 descendientes del Ojo de Dios formaron hechizos con sus manos, controlando sus energías de origen y fusionándolos. Capítulo 1347. Una vez que los 8 descendientes del Ojo de Dios comenzaron a fusionar sus energías de origen, los increíbles pulsos de poder ya no pudieron ser oscurecidos por la matriz de ocultación. El arte de fusión de Ojos de Dios. Así que el Elder Nether Spring ya tenía un plan. Los miembros de Leavenly Hall que no sabían sobre esto inmediatamente se emocionaron. Todos ellos sabían muy bien el poder del God-Elye Fusionar. Una vez que los 8 lograran formar toda esa nueva energía, todos estos intrusos habrían terminado. Sin embargo, este arte secreto tenía un defecto gigantesco. No podía ser interrumpido mientras se realizaba. Pero ahora, todo estaba arreglado. Incluso si Zhao Fen se apresurara en este punto, no podría detener a esos 8. Él solo se estaba enviando a su muerte. Se acabó. El antiguo dios Luolin estaba aturdido. Esta era la primera vez que se había sentido tan amenazada desde que entró en el rango 9. También había sido testigo del poder de este arte secreto y lo temía. Una vez que este arte secreto se completó, prácticamente podría decidir el resultado de esta batalla por sí solo. El antiguo dios Luolin comenzó a dudar. Todavía tendría tiempo si huía ahora, pero Zhao Fen estaría condenado. Si iba a impedir que el dragón antiguo de la llama de trueno comprara tiempo a Zhao Fen, podría morir si Zhao Fen fallaba. Wosh. El dios antiguo Luolin dudó solo unos momentos antes de atacar. Alto. El cuerpo del dios antiguo Luolin se volvió indistinto, aparentemente fusionándose con el espacio mismo mientras perseguía al dragón antiguo de la llama de trueno. Void Spirit Slash. Mientras el antiguo dios Luolin cerraba la distancia con el Thunderflame Ancient Dragón, desató una ola creciente de energía con su cimitarra plateada. Pero como Samsara Immortal Body, Thunderflame Ancient Dragón ignoró este ataque y se concentró en perseguir a Zhao Fen. Swish. Zhao Fen estaba volando en el frente, su cuerpo volando por el aire, pero el dragón antiguo de la llama de trueno estaba justo detrás de él. Era como si Zhao Fen fuera atrapado si se detenía por un momento. Como resultado, Zhao Fen no tuvo oportunidad de usar movimiento instantáneo. Las energías de origen de los 8 se fusionaron lentamente. Zhao Fen llevó su ojo izquierdo al límite mientras intentaba desatar una técnica de línea de sangre ocular. Todo lo que necesitaba hacer era herir gravemente a algunos de ellos para interrumpir el proceso. De los 8 descendientes de Dios Ojo, solo 2 eran 8 dioses antiguos de rango. El resto estaba alrededor del rango 7. Aunque Zhao Fen también sintió que había un pico de rango 8 haciendo guardia por los 8, confiaba en que a esta persona le resultaría muy difícil reaccionar ante el disparo repentino de su técnica de línea de sangre ocular. Pero justo cuando estaba preparado para usar su técnica de línea de sangre ocular, Zhao Fen descubrió que no podía concentrarse en las 8 personas. Jaja, sabemos todo sobre tus técnicas de línea de sangre ocular. No es solo un conjunto de ocultación a nuestro alrededor, sino también un conjunto de disrupción espacial. Un descendiente de Spacetime God-Elye en el grupo de 8 notó que Zhao Fen estaba construyendo una técnica de línea de sangre del ojo, pero aún no lo había desatado e inmediatamente se echó a reír. Maldición. ¿Cómo podría ser así? La expresión del dios antiguo Luolin se oscureció. Jeje.
Los muchos miembros del Salón del Demonio Celestial revelaron sonrisas victoriosas, particularmente el dios antiguo Nether Spring, que estaba muy orgulloso de su plan. Entonces eso es lo que está pasando. La expresión de Zhao Feng se oscureció. Se vio obligado a admitir que el dios antiguo Nether Spring era muy meticuloso en sus arreglos. Incluso si Zhao Feng lanzara un ataque a larga distancia ahora, el guardia de pie de rango 8 del dios antiguo tendría muchos métodos para bloquearlo. ¿Realmente no hay nada que pueda hacer? Zhao Feng fue extremadamente reacio. En el momento en que el arte secreto del enemigo tenga éxito, Zhao Feng solo podrá confiar en la fuerza de la raza Qilin de llama de sangre para poner fin a la crisis. Ni siquiera estaba seguro de cuán aterradora sería la energía producida por estos 8 descendientes de Godeye. Quizás solo la movilización completa de toda la raza Qilin de la llama de sangre sería suficiente para resolver el problema. Mientras Zhao Feng estaba pensando, la bola de plata soñadora en su dimensión del ojo de Dios comenzó a girar más rápido, exudando una energía de origen aún más deslumbrante y soñadora. No, todavía debería haber un camino. Zhao Feng se centró en las energías de origen que se fusionaron sobre las cabezas de las 8 personas. La energía del origen del ojo espiritual de mi Dios puede contrarrestar su energía. Quizás pueda encontrar una debilidad. Zhao Feng recordó claramente la escena de cuando vio el arte Godeye fusión por primera vez. En ese momento, el sagrado rey Samsara controlaba esa energía misteriosa, pero cuando apareció la energía del origen del ojo espiritual de Dios, Zhao Feng se convirtió en el controlador. La segunda vez que se usó Godeye fusionar, en las ruinas de Avens Legaki Race, la combinación de su energía origen y sus técnicas de línea de sangre ocular fue capaz de asestar un golpe destructivo a la energía creada por Godeye fusionar o Fanciengo del grupo del Diablo Profundo, lo que les hace sufrir serias pérdidas. Si había algo que pudiera contrarrestar el arte de fusión del ojo de Dios, era el poder del ojo espiritual de Dios. Todo o nada. Un toque de locura y emoción apareció en la cara de Zhao Feng. Un momento después, toda la energía del origen en la dimensión del ojo de Dios fue movilizada y reunida en su ojo izquierdo. En un instante, el ojo izquierdo de Zhao Feng comenzó a exudar un resplandor deslumbrante, brillando con todos los colores del mundo. Energía del ojo de Dios. Todos los descendientes del ojo de Dios presentes percibieron una vez más claramente la energía del ojo de Dios en el cuerpo de Zhao Feng. Sin embargo, todos ellos todavía creían firmemente que Zhao Feng probablemente había entrado en contacto con un ojo de Dios antes o había obtenido algún tesoro relacionado con un ojo de Dios. ¿Qué está haciendo? El perseguidor dragón antiguo de la llama de trueno pareció sobresaltado. Estaba más cerca de Zhao Feng, y la luz multicolor que provenía de esa niebla hizo que su corazón se estremeciera de impotencia. Nova que sacude la tierra. Zhao Feng reunió toda su energía de origen y desató una poderosa técnica de línea de sangre ocular. Earthsaki Nova era una técnica que reunía varios tipos de energía y utilizaba sus colisiones caóticas para crear una fuerza explosiva formidable. Pero en este momento, la única energía dentro de la nova temblorosa era la energía de origen del ojo espiritual de Dios de Zhao Feng. ¡Bum! Una esfera estrellada de luz soñadora apareció sobre Zhao Feng y luego parpadeó, cargando directamente hacia las 8 personas que usan el arte de fusión de ojos de Dios. En este momento, el guardia de pie de rango 8 del dios antiguo dio un paso adelante. Su misión era utilizar todos los métodos posibles para proteger a los 8 miembros utilizando el arte secreto. ¿Qué tipo de ataque es este? Los 8 miembros que realizan el arte secreto vieron que la estrella soñadora se les acercaba rápidamente, y una sensación de impotencia surgió dentro de ellos. En este momento, uno de los 8 rugió. No está bien, la fusión es inestable. Los otros también notaron esta anormalidad. Esas energías de origen que estaban a punto de fusionarse en una energía completamente nueva, de repente comenzaron a latir. Por alguna razón, de repente les resultó difícil controlar sus propias energías de origen. Sigue adelante. Tenemos que terminar la fusión. Ordenó de inmediato el más fuerte del grupo, un dios antiguo de rango 8.
Esta situación solo ocurriría con personas que no estaban acostumbradas a realizar este arte secreto. Sin embargo, todos ellos fueron seleccionados especialmente por Ancient God Nether Spring porque estaban extremadamente familiarizados con el God Ellie Fusion Art. ¿Cómo podría ocurrir este tipo de cosas con ellos? Si fallaran, no tendrían la cara para ver a los miembros del escalón superior de Heavenly Demon Hall. Los 8 trabajaron vigorosamente para controlar sus energías de origen y fusionarlas, pero descubrieron que la disonancia solo se estaba intensificando, y sus energías se estaban volviendo aún más incontrolables. ¿Cómo podría ser esto? El miedo apareció en la cara de un descendiente de Dios Ojo. ¿Podría ser esa estrella soñadora? Gritó una persona alarmada. Cuanto más se acercaba la estrella soñadora de Zhao Fen, más difícil era controlar las energías de origen y más difícil era fusionarlas. ¿Cómo podría suceder algo como esto? Preguntó el dios antiguo de rango 8 al mando del grupo con incredulidad. No había forma de romper el arte de fusión de ojos de Dios, y el poder producido por él nunca se había encontrado con ningún contador. Pero en este momento, había aparecido una anormalidad. ¡Bum! La estrella soñadora estaba a punto de causar impacto. El pico de los 8 dioses antiguos inmediatamente quemó su poder divino y activó su artefacto divino defensivo y otras técnicas defensivas. En este momento, los 8 descendientes del ojo de Dios detrás de él comenzaron a gritar. No es bueno, está fuera de control. No puedo controlarlo. Los 8 descendientes del ojo de Dios hicieron una mueca simultáneamente. En el momento en que la técnica de línea de sangre ocular de Zhao Fen aterrizó, sus energías de origen se liberaron por completo de su control. Esto esencialmente significaba que el God Ellie Fusion Art había sufrido un terrible ataque y fue interrumpido. Brum. Las energías de origen fuera de control comenzaron a chocar entre sí, creando una energía destructiva. El pico de los 8 dioses antiguos que se preparaba para detener a la estrella soñadora nunca predijo que algo así sucedería detrás de él. ¡Corre! El pico de rango 8 echó a un lado todo lo demás y comenzó a correr. Los 8 descendientes de God Ellie también comenzaron a correr en el momento en que el God Ellie Fusion Art falló. ¡Bum! ¡Bang! ¡Bang! La estrella soñadora impactó con las otras 8 energías de origen. Para sorpresa de todos, estas 8 energías de origen desaparecieron instantáneamente. Como el fuego que se encuentra con el agua, ese poder desenfrenado se desvaneció sin dejar rastro. Después de aniquilar las energías de origen, la estrella soñadora explotó, creando una terrible tormenta de energía que destruyó todo en las cercanías. Una vez que la tormenta se calmó, todo lo que quedó fue un gigantesco cráter. No quedaba nada de los 8 descendientes de God Ellie y el pico de rango 8, ni siquiera un cuerpo. Éxito. Después de unos momentos de conmoción, Zhao Fen gritó de alegría. Tampoco se había imaginado que movilizar tanta energía de origen arrojaría el God Ellie Fusion Art a tal caos y finalmente lo descontrolaría. ¿No era esencialmente la ruina del God Ellie Fusion Art? Si los miembros del Salón del Demonio Celestial intentaran usar este arte secreto nuevamente, Zhao Fen podría hacer que se salga de control inmediatamente y crear una explosión caótica que aniquilaría a todos los usuarios. Todos los miembros del Salón del Demonio Celestial parecían haber quedado petrificados, la conmoción se había fijado eternamente en sus rostros. Unos momentos después, explotaron en un alboroto. El God Ellie Fusion Art fue repentinamente interrumpido, y los usuarios y su protector habían sido asesinados. Nadie hubiera esperado este resultado. ¿Cómo podría ser esto? ¿Por qué le sucedió algo como esto al God Ellie Fusion Art que estaba a punto de completarse? El antiguo dios Nether Spring de repente rugió de ira. Todo esto fue simplemente demasiado ilógico. Estaba al borde de una gran victoria cuando ocurrió un contratiempo. Era como un pato cocido volando de repente. ¿Qué más tienes? Sácalo todo. Zhao Fen se dio la vuelta de repente y colocó sus manos detrás de su espalda, adoptando una postura extremadamente altanera. Había aplastado por completo la carta de triunfo que el Heavenly Demon Hall tomó tanto tiempo para preparar.
La moral del Salón del Demonio Celestial estaba en un mínimo histórico, y en términos de fuerza de combate, tampoco eran rivales para el grupo de Zhao Feng. Maldición, ¿cómo lograste romper el arte de fusión de ojos de Dios? El antiguo dios Nether Spring miró con temor a Zhao Feng. Capítulo 1348. Fuera del Salón del Demonio Celestial, sobre el abismo ártico, las fuerzas de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo estaban en un punto muerto con los miembros del escalón superior del Salón del Demonio Celestial. ¿Qué fue eso justo ahora? Los ojos negros del anciano de escala gris centellearon mientras miraba el Salón del Demonio Celestial abajo. Justo ahora, un poder inexplicable surgió de Heavenly Demon Hall. Incluso se preguntó si era una carta de triunfo preparada por la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. ¿Qué pasó? La cara del antiguo dios Scarlet Firmament se oscureció. Al sentir esa fuerza desconocida en este momento, incluso su ojo del espacio-tiempo tembló. No sabía nada de la situación específica, pero estaba seguro de que el dios antiguo Luolin no fue el que desencadenó esa misteriosa energía. Por esta razón, el dios antiguo Scarlet Firmament estaba algo preocupado por la seguridad del dios antiguo Luolin. Dentro del Salón del Demonio Celestial, el antiguo dios Nether Spring miraba fijamente a Zhao Feng, el odio en su corazón era indescriptible. Este intruso había abandonado el Salón del Demonio Celestial en ruinas y había arruinado todos los planes del antiguo dios Nether Spring. Había sido derrotado por Zhao Feng. Después de romper el arte de fusión del ojo de Dios, Zhao Feng comenzó a ver cómo le iba al ojo espiritual de Dios. Justo ahora, usó una enorme cantidad de energía de origen. La energía de origen dentro de la bola de plata soñadora se había estabilizado ligeramente y ya no estaba pulsando tan ferozmente como antes. Por lo que podía ver, la bola de plata soñadora no necesitaría mucho tiempo para volver a la normalidad. Pero Zhao Feng tenía la sensación de que tomar la píldora divina antigua había causado que el ojo espiritual de Dios cambiara algo más sobre él, aunque aún no se había dado cuenta de lo que era. Mata. Zhao Feng dejó el asunto a un lado por ahora. Necesitaba lidiar con la situación actual primero. El antiguo dios Luolin, el dragón serpiente destrucción negra, Zhao Wan y el pequeño gato ladrón atacaron simultáneamente. Siguiendo las órdenes de Zhao Feng, mataron primero a los más débiles. Swish. Zhao Feng parpadeó hacia un dios antiguo de rango 8, con el espejo refinado del alma de los 9 relámpagos en su mano chisporroteando con electricidad. 7 cadenas de rayos se dispararon y se movieron para atrapar el alma del dios antiguo. Corrosión de la muerte. Este dios antiguo de rango 8 era un descendiente del ojo del dios de la muerte. Inmediatamente usó una técnica de línea de sangre del ojo de la muerte para resistir el poder del espejo refinado del alma de 9 rayos. Pero Zhao Feng no le daría la oportunidad. Tribulación, llama del ojo del rayo. La llama de la tribulación Lightning ella instantáneamente terminó de formarse en su ojo izquierdo y se disparó hacia adelante. En este momento, con la energía de origen de Zhao Feng sin sellar, su llama de ojo de relámpago de tribulación tenía mucho más poder de lo normal. ¡Crack! El alma del dios antiguo de rango 8 estaba envuelta en un rayo ilimitado. Si no fuera por el hecho de que Zhao Feng usó el espejo refinado del alma de 9 relámpagos para reducir el poder de su ataque, el dios antiguo de rango 8 habría sido asesinado instantáneamente. Swish. Las cadenas empujaron el alma del dios antiguo hacia el espejo refinado del alma de los 9 rayos. Por otro lado, el dios antiguo Luolin era mucho más rápido que el dragón antiguo de la llama de trueno, por lo que mientras luchaba con él, tuvo tiempo de atacar a otros dioses antiguos de nivel inferior. Y el pequeño gato ladrón era aún más inexplicable en sus movimientos. Incluso el antiguo dios Nether Spring encontró imposible defenderse. En solo unos momentos, muchos miembros del Salón del Demonio Celestial fueron asesinados, dejando solo unas pocas personas. Los más débiles tenían expresiones de pánico mientras miraban con cautela a su alrededor. «Reúnanse», ordenó el antiguo dios Nether Spring. En una confrontación directa, no fueron rival para el grupo de Zhao Feng.
Además, el grupo de Zhao Fen estaba operando en una estrategia de matar a los débiles primero. Además, ya no podían usar el God-Eye Fusionar. Todos habían visto que aquellos 8 que usaron el God-Eye Fusionar habían perdido el control del arte secreto y fueron borrados de la existencia. Wosh. Wosh. Los miembros restantes se reunieron alrededor del antiguo dios Nether Spring. ¡Maldita sea! Gritó el dúo dios del santo diablo con renuencia y resentimiento. Desde que se convirtieron en los cuerpos inmortales de Samsara del antiguo dios Nether Spring, nunca habían sido tan humillados. Los miembros restantes del salón del demonio celestial también estaban deprimidos y enfurecidos. Retírese al área central. El antiguo dios Nether Spring condujo a los miembros restantes en un retiro de lucha. El área central era un área importante del salón del demonio celestial y contenía muchas trampas. También había muchas armas mecánicas prohibidas alrededor del salón secreto del área central que eran capaces de matar a los dioses antiguos de rango 9. Mientras regresaran a la sala secreta, estarían a salvo. ¿Reuniéndose juntos? ¿Es para poder matarlos más fácilmente? Zhao Fen se burló. Su llama de ojo de rayo de tribulación podría dispararse en el momento en que se bloqueó en su objetivo, y no tenía trayectoria. Estas personas reunidas hicieron que sea más difícil para ellos moverse y más fácil para Zhao Fen encerrarse en ellos. Llama de los ojos de Tribulation Lightning. Zhao Fen inmediatamente miró a una persona y disparó su técnica de línea de sangre Tribulation Lightning. Crack. Este dios antiguo, incapaz de resistir, fue asesinado de inmediato. Esta vista hizo que los otros dioses antiguos temblaran de miedo. Void Spirit Slash. La cara helada del antiguo dios Ludolin mostró un leve toque de emoción. Anteriormente, se vio obligada a correr y esconderse mientras la perseguían, pero ahora, tenía la oportunidad de perseguir a los miembros del salón del demonio celestial. Los ataques del dios antiguo Ludolin también fueron extremadamente poderosos, con solo el dios antiguo Nether Spring y el dragón antiguo Thunderflame capaces de detenerlos. Esta área estaba bastante lejos de la sala secreta del área central. Para cuando el grupo había llegado a la mitad, todos los demás miembros del salón del demonio celestial fueron asesinados. Los únicos que quedaron fueron Ancient God Nether Spring, Thunderflame Ancient Dragon y Devil Saint God Duo. También se podría decir que solo quedó el antiguo dios Nether Spring, porque los otros 3 eran todos sus cuerpos inmortales Samsara. Pero Zhao Fen, el dios antiguo Ludolin y los demás también se habían impuesto mucho. Zhao Fen estuvo usando su energía de origen todo este tiempo, y su intento de ojo también se había agotado casi por completo después de usar repetidamente tantas técnicas de línea de sangre del ojo. El dios antiguo Ludolin acababa de entrar en el rango 9, y sus reservas no eran tan firmes ni tan profundas como el dragón antiguo de la llama del trueno y la fuente abisal del dios antiguo. Deberías perdonar a las personas siempre que sea posible, y además, ya has obtenido mucho del salón del demonio celestial. El antiguo dios Nether Spring miró con odio a Zhao Fen. Aunque el dios antiguo Ludolin tenía el mayor cultivo de los 2 intrusos, Zhao Fen era el más aterrador, y también era el archirritinal detrás de su situación actual. Los obtuve con mis propias fuerzas. Zhao Fen no se conmovió. En el antiguo reino de los dioses desolados, la fuerza lo decidió todo. Los débiles no tenían autoridad para hablar. Si Zhao Fen no tuviera su fuerza actual y estuviera rodeado por el salón del demonio celestial, ¿lo habrían dejado ir? Por lo tanto, la intención asesina de Zhao Fen hacia estas personas no cambió. Los mataré a los 2 primero. Zhao Fen miró al dúo dios santo del diablo. Refinamiento del alma de los 9 relámpagos. 7 cadenas de relámpagos salieron disparadas del espejo refinado del alma de los 9 relámpagos. No. Gritó alarmado el dúo dios del santo diablo. El espejo refinado del alma de los 9 rayos fue un artefacto divino que contrarrestó los cuerpos inmortales de Samsara. Una vez que sus almas fueran extraídas, realmente estarían terminadas. Alto. El antiguo dios Nether Spring y el Thunderflame Ancient Dragon intentaron intervenir.
Aunque el dúo del dios del diablo santo tenía ambos pico rango 8, cuando trabajaban juntos, tenían el poder de luchar contra un rango 9. Podrían considerarse una de las fuerzas de combate más poderosas bajo el mando del antiguo dios Nether Spring. Celestial Uin Void Spirit Slash. El dios antiguo Luelin inmediatamente tomó acción, envolviendo al dragón antiguo llama del trueno con cuchillas plateadas que giraban rápidamente. El pequeño gato ladrón usó su daga de plata cubierta de runas, apuntando poderosa energía de sellado para detener al dios antiguo Nether Spring. Swish. Las 7 cadenas unieron al dúo Saint Godduo. En este momento, Zhao Fen disparó una llama tribulación Lightning Eye a la pareja. La llama del tribulación del rayo del ojo fusionada con su energía de origen era extremadamente poderosa. A pesar de que los dos dieron el golpe juntos, les resultó difícil resistirse a este poder. Colecciona. Zhao Fen activó por completo el espejo refinado del alma de los 9 relámpagos, arrastrando a las almas debilitadas del dios del diablo santo. Al hacer todo esto, Zhao Fen usó lo último de su intención ocular. Los únicos que quedaban eran el dragón antiguo de la llama de trueno y la primavera abisal del dios antiguo. Ambos eran dioses antiguos de rango 9, así como cuerpos inmortales de Samsara, lo que los hacía bastante difíciles de matar. Pero incluso si no podían ser asesinados, no se les podía permitir pasar un buen rato. El grupo de Zhao Fen persiguió a estos dos últimos dioses antiguos, lanzando un poderoso ataque tras ataque. A pesar de que ambos tenían cuerpos inmortales de Samsara, aún podían sentir el dolor de sus cuerpos destrozados. Los ataques del grupo de Zhao Fen una y otra vez desgarraron sus cuerpos, y sus gritos resonaron por los pasillos. Sobre el abismo ártico, la batalla entre el antiguo dios Scarlet Firmament y el anciano de escamas grises se había intensificado. En cierto momento, el anciano de escala gris recibió un mensaje del antiguo dios Nether Spring. Su rostro se contorsionó de rabia de inmediato. Nubes negras surgieron y rugieron, expresando sus feroces emociones. Pensar que resultaría así, dijo el anciano de escala gris con indiferencia. El gato del legado del cielo había huido, los tesoros habían sido saqueados y el salón del demonio celestial estaba en ruinas. El antiguo dios Nether Spring no pudo tratar con dos intrusos. Según la descripción de Ancient God Nether Spring, el anciano de escala gris asumió naturalmente que estos dos intrusos eran miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo. ¿Milímetros? La expresión del antiguo dios Scarlet Firmament parpadeó. Su oponente se había vuelto extraño y parecía extremadamente infeliz. Por la ira del anciano, el antiguo dios Escarlata podría adivinar que el dios antiguo Luelin probablemente estaba bien. No pienses que solo porque perteneces a la tierra sagrada del espacio-tiempo, puedes hacer lo que quieras. Dijo el anciano de escamas grises con frialdad. El informe del antiguo dios Nether Spring lo puso furioso, pero esto no cambiaría el resultado final. Eres tú quien piensa que puedes hacer lo que quieras. Replicó furiosamente el antiguo dios Scarlet Firmament. Realmente te subestimé. No pensé que tu tierra sagrada del espacio-tiempo tuviera a alguien tan formidable. El anciano de escamas grises dio una sonrisa siniestra. La persona a la que se refería era naturalmente Zhao Fen. Ancient God Scarlet Firmament puso una expresión extraña. Tenía la impresión de que el salón del demonio celestial todavía tenía un experto de guardia en el interior, evitando que el dios antiguo Luelin realizara su misión sin problemas, pero el anciano de escala gris parecía estar implicando que el salón del demonio celestial había sufrido una gran pérdida. Pero todo terminó. Todos ustedes morirán aquí. Continuó el viejo de escamas grises. Después de decir esto, el anciano comenzó a retirarse rápidamente, dejando de luchar con el antiguo firmamento escarlata. ¿A qué te refieres? El antiguo dios Scarlet Firmament miró a su alrededor, un mal presentimiento surgió en su mente. De repente, sintió un peligro letal. Se dio la vuelta y miró hacia atrás. Vio que el cielo distante se había vuelto completamente negro, inundado de energía de la muerte y desprovisto de vida. En medio de estas interminables nubes negras había una figura bastante discreta.
En el momento en que vio esta figura, el alma del antiguo dios escarlata tembló, y su rostro estaba lleno de miedo. Swish. Un momento después, la figura negra apareció sobre el abismo ártico, justo entre los miembros del escalón superior de las dos facciones. En este momento, todos los presentes sintieron que el mundo estaba temblando. Un poder divino que no podía ser desafiado estaba barriendo el mundo. Todos vomitaban sangre, sus almas temblaban incontrolablemente de miedo. El mundo se volvió completamente negro, y en este mundo de niebla negra, todos sintieron que ya no tenían el control de sus propios destinos. Dios Señor. El antiguo dios Scarlet Firmament se puso pálido como un espanto mientras miraba con miedo la figura negra en el centro de este mundo de oscuridad. Capítulo 1349. Dentro del salón del demonio celestial, los grupos de Zhao Feng y Ancient God Meter Spring, el perseguidor y perseguidos, temblaron de repente. Todos sintieron que un poder terrible se cernía sobre sus cabezas. ¿Qué está pasando? Esta poderosa energía viene del exterior. Dijo el dios antiguo Luolin en estado de shock. Esta poderosa energía sola, que tuvo que filtrarse a través del conjunto defensivo externo, fue suficiente para infundir temor en todos ellos. Era difícil imaginar cuán aterrador era el experto que exudaba esta energía. Esta energía. Jaja, ya terminaste. La huida primavera abisal del dios antiguo de repente se detuvo y comenzó a reír locamente. Una energía que podría hacer que incluso un dios antiguo de rango 9 como él sintiera miedo, la energía de la muerte y la reacción de sus ojos. El antiguo dios Nether Spring estaba seguro de que un experto en Dios Señor, enviado por sus superiores, había llegado al salón del demonio celestial. Al capturar al gato del legado del cielo, el salón del demonio celestial había informado rápidamente el asunto a sus superiores. El asunto del gato del legado del cielo aparentemente era de tal importancia que un dios señor había sido enviado a recogerlo. Por supuesto, este dios señor también recogería todos los tesoros y resultados de investigación que el salón del demonio celestial también había reunido. ¿Qué está pasando? Zhao Feng estaba inquieto, pero había consumido demasiada intención ocular. Mirar a través de los vastos confines del salón del demonio celestial para ver lo que sucedía afuera en el abismo ático era simplemente imposible. Jaja, su excelencia el dios señor ha descendido. ¿Alborotadores, creen que aún pueden sobrevivir? El antiguo dios Nether Spring reveló sin miedo lo que estaba sucediendo. Todo lo que quería ver eran las expresiones de miedo en los rostros del grupo de Zhao Feng. Dios señor. El antiguo dios Luolin estaba atónito, e inmediatamente sintió que la situación no era buena. El miembro más fuerte enviado en esta misión fue Ancient God Scarlet Firmament. Como eran miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo, este dios señor probablemente no les haría las cosas demasiado difíciles, pero en cuanto a su misión, un dios señor ha venido. El cuerpo de Zhao Feng se estremeció. En la superficie, los motores y agitadores del reino de los dioses desolados antiguos eran todos dioses antiguos. Godlords eran expertos supremos que aparecían una vez cada varios cientos de miles de años, quizás incluso una vez cada millón de años. Se rumoreaba que un dios señor en un momento de ira podría destruir el mundo. Incluso alguien tan tranquilo como Zhao Feng comenzó a entrar en pánico en este momento. A diferencia del dios antiguo Luolin, él no tenía la tierra sagrada del espacio-tiempo para cubrirlo. Estaba respaldado por la raza espiritual, que era mucho menos intimidante que una tierra sagrada del reino de Dios. Además, Zhao Feng había causado estragos en el salón del demonio celestial, y ni siquiera estaba seguro de cuántos de sus miembros había matado. Este dios señor no tenía razón alguna para dejarlo ir. Incluso si Zhao Feng usara todas sus cartas de triunfo, no podría dañar ni siquiera un cabello de la cabeza de un dios señor, y algunos de sus secretos, si se exponen, incluso podrían ganarle la atención del señor dios. Su única posibilidad de supervivencia consistía en pretender ser miembro de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo y obtener ayuda del dios antiguo Luolin. Sin embargo, si Zhao Feng surgió y se reunió con los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo, había una posibilidad de que fuera expuesto. Swish.
Zhao Feng sacó varios recursos que podrían reponer el alma e inmediatamente los consumió. Al mismo tiempo, guardó la túnica del espacio-tiempo y selló su energía de origen. Dios Señor. Las llamas en el cuerpo del dragón serpiente destrucción negra se desvanecieron de inmediato, y se transformó en un hombre de escamas negras con una expresión temerosa. Su maestro era Zhao Feng, e incluso Zhao Feng encontró difícil protegerse en esta situación, lo que significa que el dragón serpiente destrucción negra estaba en mayor peligro. El dragón serpiente destrucción negra era extremadamente reacio en este momento. Había alcanzado un cultivo más alto que nunca e incluso había obtenido una escala inversa de la Destruction Dragon Race, dándole la oportunidad de luchar por la cima del reino divino celestial, y tal vez incluso intentar convertirse en un dios señor. En el mundo exterior, el cielo y la tierra estaban completamente negros, un mundo de oscuridad y muerte sin fin. Los que estaban dentro no tenían el poder de determinar si vivían o morían. Todos temblaron de miedo, luchando contra la inmensa presión mientras miraban a la persona en el centro de este mundo de muerte, el hombre que controlaba su destino, que determinaba si vivían o morían. Tenía una cabeza de cabello blanco, y su rostro sereno y solemne exudaba majestad. Sus ojos completamente negros eran como agujeros negros de muerte que buscaban devorar toda la vida. Es un dios señor. El antiguo dios Scarlet Firmament miró fijamente al hombre mientras soltaba un susto. Solo un dios señor podría poseer tal poder. Además, el antiguo dios Scarlet Firmament sintió que esta persona no era un dios señor ordinario. En el momento en que este dios señor apareció en la región, todas las cosas estaban a su entera disposición. Incluso usar Spacetime Intent para intentar huir fue extremadamente difícil para Ancient God Scarlet Firmament. ¿Cómo podría descender un dios señor? Los otros miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo quedaron atónitos por las palabras del antiguo dios Scarlet Firmament. En lo profundo de este mundo negro, podían sentir que su vida se estaba drenando lentamente, y esto era solo la energía que esta persona emitía inconscientemente. Lore Avenly Solitude, no pensé que vendrías personalmente. El anciano de escamas grises se inclinó respetuosamente. Al mismo tiempo, todos los demás miembros de Avenly Demon Hall se arrodillaron. Esta facción realmente no es simple. En realidad tienen un dios señor tan poderoso. El antiguo dios Scarlet Firmament murmuró mentalmente en estado de shock. ¿Eres Firma Escarlata? Dios Señor Celestial Soledad de repente miró al antiguo dios Escarlata. Esta mirada casual ejerció una presión ilimitada sobre el antiguo firmamento escarlata. La bruma negra mortal comenzó a reunirse inconscientemente alrededor del antiguo firmamento escarlata del dios, aumentando la velocidad a la que se devoraba su vitalidad. Sí. El antiguo dios Scarlet Firmament aprovechó todas sus fuerzas para resistir la energía mundana ejercida por Dios Lore Avenly Solitude cuando se encontró con su mirada. Eran miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo, y él mismo era el discípulo del dios del Espacio-Tiempo. Un dios señor normal no se atrevería a hacerle nada. Además, este dios señor no parecía ser un experto de una Tierra Sagrada del reino de Dios. Por lo tanto, el antiguo dios Scarlet Firmament no tenía miedo. Estaba seguro de que podría dar suficientes razones para que Dios, la soledad celestial, no causaría demasiados problemas a su grupo. Dios Señor Celestial Soledad miró al antiguo dios Escarlata y sonrió levemente. Wosh. De repente extendió una mano, con la palma hacia el salón del demonio celestial en las profundidades del abismo ártico. La palma comenzó a emitir energía de origen que una persona común encontraría imposible de detectar. Un momento después, todo el abismo ártico comenzó a temblar ferozmente. De hecho, parecía que todo el mundo estaba temblando, a punto de romperse. ¿Este es el poder de un dios señor? ¿Esto es capaz de cambiar la faz del mundo? Un antiguo dios de la tierra sagrada del espacio-tiempo lo miró con los ojos muy abiertos mientras murmuraba en estado de shock. Todo debajo de ellos temblaba. Las montañas, los ríos y la tierra se estaban rompiendo. ¿Qué está tratando de hacer? El rostro del antiguo dios Scarlet Firmament se tensó.
Sintió que este Dios Señor no estaba actuando lógicamente. Levántate. Murmuró Dios Señor Celestial Soledad. Tumblr. El mundo debajo de ellos se hizo añicos, y luego vieron una enorme esfera negra de energía elevarse lentamente. El antiguo dios Scarlet Firmament miró en estado de shock a esta esfera negra. Dentro de esta bola de energía había un enorme complejo sellado de edificios. Este era claramente el salón del demonio celestial. Los conjuntos defensivos alrededor del salón del demonio celestial todavía estaban activos. Los muchos expertos que habían estado manteniendo la matriz fueron tomados por sorpresa. Dios Lord Heavenly Solitude había extraído todo el territorio de una facción de 4 estrellas. Dios antiguo Luolin. El dios antiguo Scarlet Firmament de repente recordó algo. Dios Lord Heavenly Demon Hall claramente tenía la intención de alejar la totalidad de Heavenly Demon Hall, pero el dios antiguo Luolin todavía estaba adentro. Lord Heavenly Solitude realmente posee poder divino. El anciano de escamas grises habló con voz temblorosa, una expresión agitada en su rostro. Esta vista fue simplemente demasiado impresionante. Dada la cantidad de alboroto que se produjo, este salón del demonio celestial ya no podía seguir existiendo. Él podía entender naturalmente el razonamiento de Dios Señor Celestial Soledad. Milímetros. Dios Señor Celestial Soledad asintió en respuesta. La bola de energía negra que envolvió todo el salón del demonio celestial comenzó a contraerse gradualmente hasta que solo tenía unos 1000 pies de ancho. Reducir una dimensión no fue una tarea muy difícil. Después de todo, extraer completamente un área tan enorme del suelo requería una cantidad de energía inimaginablemente inmensa. Wosh. La esfera negra flotó al lado de Dios Señor Celestial Soledad. En cuanto al mundo de abajo, había sido destruido más allá del reconocimiento. Dentro del salón del demonio celestial. ¿Qué pasó justo ahora? Todos estaban alarmados y confundidos. Solo sintieron temblar todo el salón del demonio celestial, pero no sabían nada más. Déjame ver cuál es la situación. Zhao Fen había recuperado parte de su intención ocular. Si empujaba todo su poder a su habilidad de ver a través de él, probablemente podría ver lo que estaba sucediendo afuera. Swish. 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 Su visión atravesó una capa tras otra. La expresión de Zhao Fen parpadeó, y luego volvió a parpadear. Zhao Fen estaba aturdido, incapaz de hablar. Después de ver a través de Heavenly Demon Hall, se dio cuenta de que todo el lugar estaba flotando en el cielo. Y en el cielo había un hombre gigantesco vestido de negro, que parecía ser el centro del mundo. Este era un dios señor. ¿Qué clase de poder es este? Zhao Fen estaba estupefacto. Sabía que no era que el dios señor se había vuelto más grande, sino que se había vuelto más pequeño, que todo el salón del demonio celestial se había vuelto más pequeño. En este momento, Dios Lord Heavenly Solitude miró hacia Heavenly Demon Hall y se rió fríamente. Para que el salón del demonio celestial haya sido destruido de esta manera, debes pagar el precio correspondiente. Dios Lord Heavenly Solitude miró fijamente al antiguo dios Scarlet Firmament y dijo fríamente. Estas palabras conmocionaron los corazones de los miembros de Spacetime Sacred Land. Mayor, la causa de este asunto fue el salón del demonio celestial secuestrando a miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo. El antiguo dios Escarlata, temeroso, comenzó a explicar apresuradamente. ¿Cuántos miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo murieron? ¿Y cuántos miembros del salón del demonio celestial murieron? Preguntó fríamente Dios Señor Celestial Soledad, su expresión sin cambios. Los miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo instantáneamente callaron. No fue así como se calcularon las cosas. ¿Cómo podría la gente del salón del demonio celestial compararse con la gente de la tierra sagrada del espacio-tiempo? Un dios antiguo de rango 9, incapaz de contenerse, refunfuñó suavemente. Era un dios antiguo de rango 9 que llegó con el firmamento escarlata del dios antiguo, y fue el segundo más poderoso del equipo de la tierra sagrada del espacio-tiempo. La expresión de Dios Lord Heavenly Solitude no cambió, como si no oyera nada, pero luego se volvió hacia el antiguo dios Scarlet Firmament y declaró.
No te mataré, pero el resto de ellos debe morir. El antiguo dios Scarlet Firmament era el discípulo del dios del espacio-tiempo, y dios Lore Avenly Solitude realmente no se atrevió a hacerle nada. Mayor, esto, el antiguo dios Scarlet Firmament hizo una mueca y se preparó para decir algo. Kaboom. La niebla negra se fusionó instantáneamente en garras fantasmales salvajes, y ese miembro de la tierra sagrada del espacio-tiempo que habló hace unos momentos fue capturado de inmediato. No, perdóname. Después de algunos gritos, la niebla negra se dispersó, y el dios antiguo de rango 9 ya no existía. Dios, el Señor Celestial Soledad actuó como si no hubiera hecho nada en absoluto. Todo estaba en silencio, y el miedo a la muerte comenzó a cernirse sobre todos los miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo. Este Dios Señor incluso mataría a un miembro de la tierra sagrada del espacio-tiempo sin decirle una palabra. Este tipo de conducta seguramente enfurecería a la tierra sagrada del espacio-tiempo. A menos que la facción de Dios Lore Avenly Solitude pudiera competir contra la tierra sagrada del espacio-tiempo, la tierra sagrada del espacio-tiempo lo perseguiría, sin importar a qué zona corriera. Zhao Fen vio todo esto desde dentro del salón del demonio celestial, y su sorpresa se redobló. Siempre había creído que la brecha entre God Lords y Rang Nine no era grande. Solo hoy se dio cuenta de lo ingenuo que era. Los dioses señores eran los verdaderos dioses del antiguo reino de los dioses desolados. El siguiente. La voz de Dios Lore Avenly Solitude era como una proclamación de muerte. En este momento, todos los miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo, excluyendo el firmamento escarlata del dios antiguo, se sentían congelados, sus almas temblando de miedo. Muere. Dijo Dios Señor Celestial Soledad, y toda la niebla negra mortal en este mundo de oscuridad comenzó a surgir. Pero en este momento, Dios Señor Celestial Soledad de repente hizo una mueca. Esta era la primera vez que su expresión había cambiado desde su llegada. Alto. Una voz trascendente y desgastada por el tiempo, una que parecía provenir de una dimensión distante, resonó en el mundo de la oscuridad. En este momento, un rayo de luz apareció en lo alto, y luego el mundo de la oscuridad lentamente comenzó a desmoronarse. Capítulo 1350. Alto. Una voz trascendente y desgastada por el tiempo, una que parecía provenir de una dimensión distante, resonó en el mundo de la oscuridad. En este momento, la deidad suprema que era Dios Lore Avenly Solitude de repente se detuvo e inclinó la cabeza hacia arriba. Esta voz. Una mirada de agradable sorpresa parpadeó a través de los ojos del antiguo dios Scarlet Firmament. En este momento, un brillante rayo de luz se disparó desde los cielos. El mundo de la oscuridad comenzó a desmoronarse lentamente, como nubes oscuras que se despejan después de una tormenta. Pero cuando todos vieron el mundo exterior, una vez más quedaron atónitos. ¿Eso es? El anciano de escala gris soltó en estado de shock. En el cielo, los rayos plateados de luz se cruzaban, creando una imagen extremadamente compleja. Un momento después, un par de enormes ojos plateados aparecieron en el cielo. Estos ojos parecían ser un mundo, un universo. Dentro de ellos había innumerables estrellas centelleantes. Cualquiera que mirara a estos ojos sentiría como si hubiera entrado en una dimensión completamente desconocida. El enorme par de ojos plateados parecía haberse convertido en la bóveda del cielo, envolviéndolo todo. Todos se sentían como pequeñas hormigas debajo de estos ojos plateados, sus cuerpos temblaban mientras subconscientemente cedían a este poder. Aunque el mundo de la oscuridad se había desvanecido, ahora todos estaban cubiertos de una luz plateada. Este era un mundo nebuloso que parecía extremadamente irreal. ¿Qué está pasando? Los expertos de Le Avenly Demon Hall estaban alarmados. Sin embargo, bastantes descendientes del Ojo de Dios del espacio-tiempo ya habían adivinado algo, y mientras miraban esos ojos envolventes del cielo, aparecieron expresiones de adoración y adoración en sus rostros. Maestro. El antiguo dios Scarlet Firmament se arrodilló y dijo respetuosamente. Al mismo tiempo, todos los demás miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo se arrodillaron y gritaron al unísono. Señor Dios. Todos estaban asombrados.
Nunca habrían imaginado que el Señor Dios estaba observando su operación todo este tiempo. Cuando estaban en peligro, el Dios del espacio-tiempo ejerció sus habilidades supremas para trascender el espacio y descender sobre este lugar. Si no lo hiciera, Dios Lore Avenli Solitude habría matado a otro Dios antiguo de la tierra sagrada del espacio-tiempo. Señor Dios. Todos los miembros del Salón del Demonio Celestial miraron con temor a los miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo. Solo había una persona en la tierra sagrada del espacio-tiempo que se abordó de esta manera. El ojo del Dios del espacio-tiempo de los 8 grandes ojos de Dios, el progenitor de todas las líneas de sangre de los ojos vinculadas al intento del espacio-tiempo. Por supuesto, el ojo plateado que abarca el cielo en el cielo no era el cuerpo real del Dios del espacio-tiempo, sino el poder que había enviado a través del espacio. Aunque la zona Antian estaba adyacente a la zona Yangling, la tierra sagrada del espacio-tiempo estaba extremadamente lejos del abismo ártico. Un dios verdadero de rango 3 o 4 que volara sin parar tardaría casi 10 años en recorrer la distancia, pero el dios del espacio-tiempo usó su poder de trascender el espacio para descender directamente a este lugar. ¿Cómo podría ser así? ¿Por qué el dios del espacio-tiempo estaría prestando atención a este lugar? El anciano de escamas grises estalló en un sudor frío. El número de individuos que podrían llamarse dioses en el antiguo reino de los dioses desolados podría contarse con los dedos. Eran los dioses soberanos públicamente reconocidos del reino de los dioses desolados antiguos y eran esencialmente omnipotentes. Todos los miembros del Salón del Demonio Celestial miraron con pánico y miedo los ojos plateados del cielo. Esta era la primera vez que sentían el poder de un dios, pero nunca esperaban oponerse a él. Espacio-tiempo, Dios. La expresión de Dios Lore Avenli Solitude se oscureció. Tampoco esperaba que interviniera el Dios del espacio-tiempo. Dentro del Salón del Demonio Celestial, Zhao Fen pudo ver todo lo que estaba ocurriendo afuera. ¡Qué inversión! Zhao Fen estaba estupefacto. Anteriormente, Zhao Fen creía que Dios Lore Avenli Demon Hall iba a matar a todos los demás miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Por supuesto, esto incluía a sí mismo y al dios antiguo Luolin también. Nunca hubiera esperado eso, justo cuando Dios, el Señor Celestial Soledad estaba a punto de matar a la segunda persona, el Dios del espacio-tiempo intervendría repentinamente. El ojo de Dios del espacio-tiempo, uno de los 8 grandes ojos de Dios. Zhao Fen miró fijamente los ojos plateados en el cielo. Chunda chunda. Chunda chunda. Su ojo izquierdo latía, transmitiéndole una emoción sin precedentes. Si el ojo espiritual de Dios fuera realmente el 9º ojo de Dios, llegaría el día en que él también alcanzaría este nivel elevado, convirtiéndose en un experto en Dios del antiguo reino de los dioses desolados, para gobernar por toda la eternidad. Cuando pensó en esto, una oleada de pasión y heroísmo invadió su corazón. ¿Qué está pasando? Preguntó el dios antiguo Luolin directamente. Hace un momento, sintió que la opresiva energía de la muerte había desaparecido. El antiguo dios Luolin sintió que Zhao Fen sabía lo que estaba pasando. El poder de una deidad del ojo de Dios ha descendido, dijo directamente Zhao Fen. Señor Dios. Dijo el dios antiguo Luolin en estado de shock, una expresión de deleite en su rostro. Como el Señor Dios había aparecido personalmente, ya no estaban en peligro. En contraste, el Salón del Demonio Celestial, no, ¿cómo podría ser eso? Es mocoso, está diciendo tonterías. El antiguo dios Nether Spring se congeló, y luego bramó de rabia. Si el Salón del Demonio Celestial hubiera utilizado todos los métodos a su disposición desde el principio, la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo no habría tenido ninguna posibilidad de victoria y probablemente habría sufrido muchas bajas. No se atrevieron a ir por la borda precisamente por el dios del espacio-tiempo. Pero ahora, Zhao Fen estaba afirmando que el poder del dios del espacio-tiempo había descendido en esta tierra. Ni siquiera el dios antiguo Nether Spring estaba seguro de cómo resultaría la situación en este punto. De repente, los enormes ojos plateados en el cielo comenzaron a girar. Al mismo tiempo, innumerables desenfoques espaciales aparecieron en toda la región.
Esos expertos en la intención del espacio-tiempo de repente sintieron que el espacio-tiempo circundante era extremadamente extraño, y se volvieron incapaces de usar la energía del espacio-tiempo. Este era el poder del dios del espacio-tiempo. Control absoluto sobre el espacio-tiempo. Wosh. El par masivo de ojos se centró en Dios Señor Celestial Soledad. En un instante, Dios Señor, la Soledad Celestial, se puso pálido, con un hilo de sangre negra fluyendo por la comisura de sus labios. Le temblaban las piernas como si estuviera a punto de postrarse. ¿Solo una proyección espacial es tan poderosa? Dios, la Soledad Celestial, estaba aturdido. Parecía que había subestimado el poder de un dios. Tú. Los miembros del Salón del Demonio Celestial en torno a Dios Señor Celestial Soledad no tuvieron la fuerza para resistir e inmediatamente se arrodillaron. Después de arrodillarse, sus movimientos se volvieron extremadamente rígidos, como si se estuvieran moviendo en cámara lenta. Señor Dios, ¿planeas actuar personalmente contra un solo Dios Señor como yo? El cuerpo de Dios Señor Celestial Solitude explotó con la fuerza suprema para resistir la presión del espacio-tiempo circundante. Se menospreció a sí mismo y elevó el estado del Dios del espacio-tiempo antes de acusar al Dios del espacio-tiempo de intimidarlo. ¿Un poderoso Dios Señor como tú no cree que sea vergonzoso atacar a los dioses antiguos? Se burló el antiguo dios Scarlet Firmament. Como discípulo del dios del espacio-tiempo, fue responsable de resolver cualquier problema para su maestro que pudiera. Dios Señor Soledad Celestial se quedó sin palabras. Incluso estaba pensando que tal vez el dios del espacio-tiempo había estado observando todo el tiempo, esperando que él tomara medidas. Una vez que mató a un dios antiguo de la tierra sagrada del espacio-tiempo, el dios del espacio-tiempo tenía todas las razones para matarlo. Señor Dios, mis acciones en este momento fueron completamente porque el discípulo de su excelencia llevó a un grupo a atacar el salón del demonio celestial, causando un daño inmenso y una gran pérdida de vidas, dijo inmediatamente Dios solitario celestial. Desde este punto de vista, Dios Señor Celestial Soledad matando a un Dios antiguo de la tierra sagrada del espacio-tiempo era completamente comprensible. Después de todo, la gente de Spacetime Sacred Land atacó sin negociación. Dicho eso, el Heavenly Demon Hall fue el primero en errar. Estamos dispuestos a pagar una compensación adecuada por todos los miembros de la tierra sagrada del espacio-tiempo que fueron asesinados. Dios Señor Heavenly Solitude inmediatamente admitió sus errores y propuso una compensación. Las acciones del Salón del Demonio Celestial fueron el motivo de la batalla entre las dos facciones. Además, ahora estaba dispuesto a pagar una indemnización por el fallecido de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. En este punto, el fallecido de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo consistía en la persona que el Señor Dios Celestial Soledad mató hace unos momentos y los dos discípulos centrales de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo que el Salón del Demonio Celestial había capturado y asesinado inicialmente. Para un Dios Señor, la compensación por estas tres muertes sería insignificante. El antiguo dios Scarlet Firmament quería decir algo, pero no sabía por dónde empezar. En esta batalla, el Salón del Demonio Celestial fue el que sufrió grandes pérdidas, y ahora, estaba proponiendo pagar una compensación a la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Si la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo continuara empujando el asunto, decepcionaría su reputación como Tierra Sagrada. Que así sea. Miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo, salgan de este lugar. En este momento, el mundo resonó con una voz que llegó a las profundidades del alma de uno. Estas fueron la segunda serie de palabras pronunciadas por el Dios del Espacio-Tiempo. El primero fue detener la lucha, y el segundo puso fin a todo el asunto. Sí. Respondieron los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo al unísono. Después de decir eso, los ojos plateados en el cielo desaparecieron. ¿Se ha ido? Los miembros del Salón del Demonio Celestial se pusieron de pie de inmediato, levantando un gran peso de sus cuerpos. Aunque el dios del espacio-tiempo se había ido, una presión invisible aún permanecía en sus cuerpos.
Nadie podría estar seguro de que, si el salón del demonio celestial no hiciera lo prometido, el poder del dios del espacio-tiempo podría descender una vez más. Esta es la compensación. Dios Señor, la soledad celestial arrojó una dimensión interespacial. El valor de su contenido era más que suficiente para valer 3 vidas. Señor Dios Señor, deja salir a nuestra gente. Dijo de inmediato el antiguo dios Escarlata Escarlata. Dios Señor Celestial Soledad entendió naturalmente de lo que hablaba el antiguo dios Escarlata Escarlata. BZZZZ. Una brecha apareció de repente en la esfera negra de energía a su lado. Miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo, salgan del salón del demonio celestial. Una voz fría y siniestra resonó en cada rincón del salón del demonio celestial. Iré contigo. Zhao Fen miró al dios antiguo Luolin y dijo. Vio todo lo que sucedió, pero desconocía los detalles exactos. Zhao Fen supuso que los miembros de Spacetime Sacred Land podrían irse con seguridad, pero no se podía decir lo mismo de él. Sin pensarlo 2 veces, el dios antiguo Luolin se fue con Zhao Fen. El dragón serpiente destrucción negra, Zhao Wan, y el pequeño gato ladrón habían sido llevados a la dimensión interespacial de Zhao Fen. Wosh. Wosh. 2 figuras salieron volando de la esfera negra. Dios antiguo Luolin. El antiguo dios Scarlet Firmament vio que el dios antiguo Luolin estaba bien y que ella incluso había penetrado, por lo que al instante gritó de alegría. ¿Milímetros? ¿Hay alguien más? El antiguo dios Scarlet Firmament miró confundido a Zhao Fen. Recordó que solo había enviado al dios antiguo Luolin para infiltrarse en el salón del demonio celestial. Los otros miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo miraron sorprendidos a Zhao Fen. Tampoco lo reconocieron. Butz. Swish. Zhao Fen exudaba intención de espacio-tiempo y utilizaba el parpadeo espacial para unirse a los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Los miembros de Spacetime Sacred Land estaban todos conmocionados. Esta persona era muy joven y no tenía el ojo del espacio-tiempo, y sin embargo, su intención de espacio-tiempo era extremadamente formidable. ¿Podemos irnos ahora? Preguntó el dios antiguo Luolin. Está bien. Los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo no hicieron ninguna pregunta. Presumieron que Zhao Fen era alguien que el dios antiguo Luolin había sacado del salón del demonio celestial. Si se lo llevaron con ellos, podrían obtener información de él. Además, Zhao Fen había mostrado una fuerza y talento impresionantes, y sería aún mejor si se uniera a la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Luego, los miembros de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo tomaron a Zhao Fen y abandonaron el área. Vamos. Ladró Dios Señor Celestial Soledad. Aunque se habían ganado la atención de un dios, afortunadamente no hubo ningún incidente importante. Mientras se preparaban para mudarse, el anciano de escala gris sacó impacientemente una ficha de mensaje. ¿Qué? El gato del legado del cielo fue quitado. El anciano de escala gris gritó alarmado. Fue, naturalmente, el antiguo dios Nether Spring quien envió el mensaje. No sabía lo que estaba pasando afuera antes. Fue justo ahora, cuando salió del salón del demonio celestial, que se dio cuenta de que Zhao Fen había desaparecido junto con la gente de la Tierra Sagrada del Espacio-Tiempo. Ante estas palabras, la expresión de Dios Señor Celestial Soledad se volvió extremadamente oscura, y habló muy lenta y fríamente. El gato del legado del cielo, ¿no está en el salón del demonio celestial? Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.